A ver, jóvenes, señorita, muy buenas tardes. Estamos ya menos de la mitad, pero bueno, este va a ser una clase que no pensaba que iba a ser virtual, ¿no? Teníamos que terminar nosotros para ver lo que es la conformación en el plástico, ¿correcto? En la clase pasada ya hemos hablado sobre eso. Yo creo que vamos a sentar un poquito más lo que son los plásticos. Ya tenemos nosotros nuestra primera, digamos, introducción de plásticos que hay y cuáles son los que lo conforman, ¿no? Y en cuanto a los procesos de conformación del plástico que hemos visto, eh, hay procesos para termoplásticos y hay procesos para los termoestables, ¿correcto? Bien, bueno, entonces, muy buenas tardes, jóvenes. Empezamos, ¿ya? ¿A qué hora les llegó el link? Y me contesta. ¿Mm? Ahí está. Yo les decía que hay diferentes enfoques en cuanto a lo que es la clasificación y las propiedades de los plásticos de muy diferentes autores. Y uno de ellos es este también que he encontrado, en donde te da un poquito más de detalle de lo que habíamos hablado ayer. Ayer se acuerdan que hablamos de a ver cómo se llama esto, las bolas de billar. Bueno, ¿mm? A ver, Willy Ruiz, ¿te acuerdas que hablamos sobre las bolas de billar? Tú, Fabián Enrique, No me acuerdo, profesor, la verdad. ¿no te acuerdas? ¿Quién se acuerda? La señorita que se va a acordar. Señorita Daira, Buenas tardes, profe. ¿cómo Disculpe, está? no. Bueno, no me da la impresión que no leen, ¿ah? Ojo, no leen. Por eso no quiero que se sorprendan con sus notas, ¿ah? Ya, tienen que leer, pues. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que habíamos hablado en un principio del día, clase pasada, el origen, la aplicación de los plásticos. Ayúdenme, vamos a leer juntos. Los primeros materiales con las propiedades maravillosas que hoy se le atribuyen a los plásticos fueron los cuernos, as- son astas naturales, las pezuñas de animales e incluso en ocasiones conchas de tortuga, que eran usados para fabricar peines y botones, entre otros artículos de moda o accesorios. Se usaron también polímeros naturales, como la goma, laca o la percha, que le llaman, ¿no? Pero debido a su difícil recolección, recuperación o purificación, el primer paso a la búsqueda de polímeros sintéticos fue la modificación de materiales naturales que tratados químicamente resultaban en materiales duros, flexibles, como el caucho vulcanizado de Charles Goodyear, quien descubrió que al combinar el azufre en polvo con caucho natural, mejoraba enormemente sus características. El primer plástico que se origina como resultado de un concurso realizado, dice, ¿no? En 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar, Phelan and Collider, ofreció una recompensa de $10,000 a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural.
Acuérdense que el marfil se obtenía de los, ¿no? Mataban elefantes para... Destinado a la fabricación de bolas de billar. Una de las personas que compitieron fue el inventor norteamericano Weiss White, ¿no? Quien desarrolló un método de procesamiento a presión de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración, tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol. Ahí ve. En 1909, el químico norteamericano de origen belga, Leon Hendrix, sintetizó un polímero de interés comercial a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Este plástico se bautizó con el nombre de baquelita o baquelita, ¿no? El primer plástico totalmente sintético de la historia. Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y a la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. En la década del 30, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un termoplástico al que llamaron polietileno, PE. Hacia los años 50 aparece el polipropileno, PP. Estamos hablando de más de medio siglo, ¿no? Sí, sí. Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro, se produjo el cloruro de polivinilo, el famoso PVC, un plástico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para tuberías de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos, se logra un material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente usado para ropa, impermeables, manteles, cortinas y juguetes. Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el poliestireno, PS, un material muy transparente, comúnmente utilizado para vasos, potes y hueveras. Son recipientes para huevos, ¿no? El poliestireno expandido, EPS, una espuma blanca y rígida, es usada básicamente para embalaje y aislante. ¿Se acuerdan que hablamos cuál era eso? El poliestireno expandido. ¿Quién se acuerda? Willy, ¿te acuerdas tú o no? ¿Qué material, con qué nombre se conoce? El poliestireno expandido. Una espuma blanca y rígida. ¿Cómo? Como Tecnopor. Tecnopor. También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, que es el nylon. Su descubridor fue el químico Walsh Carteris, que trabajaba para la empresa DuPont. Descubrió que dos sustancias químicas como la metilamediamina y el ácido adípico formaban polímeros bombardeados a través de agujeros y estirados, tomaban hilos que podían tejerse. El primer uso fue la fabricación de paracaídas para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Eso fue durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. El nylon, dice ahí, al nylon le siguieron otras fibras sintéticas, como por ejemplo el orlón y el acrilán. Orlón, acrilán. Los plásticos se deben en su mayoría a los desarrollos en la Segunda Guerra Mundial.
ya que eran sustitutos perfectos de fibras naturales que escaseaban durante la guerra. Durante los años de la posguerra, se mantuvo el elevado ritmo de los descubrimientos y desarrollos de la industria de plásticos destinado a diferentes usos. En el siglo pasado, su producción y uso aumentó significativamente en relación a los materiales metálicos debido a su versatilidad. ¿Ya? Bueno, acá hay un cuadrito que se observa el desarrollo cronológico de algunos materiales de plástico, ¿no? Material y ejemplo, acá los años, ¿no? En este caso, hasta 1900, y estos son los materiales que se descubren, ¿no? Y donde, por ejemplo, los polímeros de cristal líquido en componentes electrónicos, poliéster termoplástico, piezas de electricidad y electrónica, y así es el desarrollo cronológico. Bien, una vez haber visto toda esta historia, veamos cómo es que está la norma los plásticos, porque todos fabrican, todos los descubren, y la norma ¿qué dice? Dice, son compuestos constituidos por moléculas que forman estructuras muy resistentes y permiten moldeo mediante presión y calor. American Society for Testing Materials, ASTM, define como plástico a cualquier material de un extenso y variado grupo que contiene como elemento esencial una sustancia orgánica de gran peso molecular, siendo sólida en su estado final, tenido o puede haber tenido en algunas etapas de su manufactura, que es su manufactura que se da por procesos de fundición, cilindrados, procesados, estirados y así, moldear diferentes formas, diferentes formas de fluidificación mediante la aplicación junta o separada de presión. Entonces, lo que estamos leyendo, pues, efectivamente hay dos parámetros que se mueven en relación a lo que es muy el formado de los plásticos. ¿Cuáles son? La presión y el calor, ¿no? Bien. Dice, los plásticos se caracterizan por una relación resistencia-densidad alta, unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico, y una buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. Tienen baja conductividad eléctrica y además dice baja conductividad eléctrica y térmica, y no son adecuados para utilizarse a temperaturas elevadas. Es una característica. Los plásticos son producidos mediante un proceso conocido como polimerización, ya sea por adición, por condensación o por etapas. Es decir, creando grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas. Las enormes moléculas de las que están compuestos pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de clasificación de los polímeros.
Según su estructura, mira, por ejemplo, acá la clasificación, ¿cómo lo define? Según su estructura y comportamiento al calor, los polímeros se clasifican en elastómeros, termoestables y termoplásticos, el que hemos visto anteriormente. Acá empieza con los elastómeros. Los elastómeros son los elásticos, ves como hemos dicho nosotros. ¿Correcto? Los elastómeros, dice, son compuestos químicos cuyas moléculas consisten en varios miles de monómeros que están unidos formando grandes cadenas, las cuales son altamente flexibles, desordenadas y entrelazadas. Cuando son estirados, las moléculas son llevadas a una alineación y con frecuencia toman una distribución muy ordenada, cristalina, pero cuando se las deja de tensionar, retornan espontáneamente a su desorden natural, un estado en que las moléculas están enredadas. Entre los polímeros que son elastómeros se encuentra el poliisopreno o caucho natural, el polibutadieno, el poliisobutetileno y los poliuretanos. ¿Eh? Estas expresiones son expresiones nuevas que nosotros no hemos visto anteriormente dentro de lo que son los termoestables. Los polímeros termoestables son aquellos que solamente son blandos o plásticos al calentarlos por primera vez. Después de enfriados, no entran a recuperarse para transformaciones posteriores. Es un material compacto y duro. Su fusión no es posible. La temperatura los afecta muy poco. Insoluble para la mayoría de los solventes. Encuentran aplicación en entornos de mucho calor, pues no se ablandan y se carbonizan a altas temperaturas. ¿Eh? Bueno, según su componente principal y características, algunas de las clasificaciones de los polímeros termoestables son, básicamente ahí están las resinas fenólicas, resinas de poliéster, resinas ureicas, resinas epóxicas, poliuretano, resinas de melamina. Miren cómo lo están definiendo. Si ustedes analizan, como hemos leído, es lo mismo. Tiene un nombre. Ojo con eso. Bien, los termoplásticos, que son los más conocidos, ¿no? Las resinas termoplásticas son fácilmente controlables al aplicárseles temperatura y presión. Entre los métodos más usados para su manufactura se encuentra la inyección, la extrusión, el soplado y el termoformado. Eso es lo que hemos visto en cuanto al proceso de conformación, ¿no? Entonces, se encuentran pues en su manufactura la inyección, la extrusión, soplado y termoformado. La temperatura máxima de trabajo para los productos moldeados son bastante más bajas que la temperatura de ablandamiento o de fusión. Usualmente, alrededor de la mitad de la temperatura de fusión correspondiente. Variaciones en los esfuerzos mecánicos y condiciones ambientales
pueden reducir los márgenes de resistencia del material. Otra característica de estos materiales es su tendencia a absorber agua, ya que del ambiente o por inmersión, ya sea, dice, del ambiente o por inmersión. En general, los termoplásticos se pueden clasificar con referencia a su arreglo molecular, lo cual influye en su proceso de solidificación y puede determinar las propiedades físicas y mecánicas. Miren, por favor, van a volver a leer estas definiciones que están hablando, que se está diciendo, o las definiciones anteriores sobre lo que son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros, ¿no? Y hay un complemento bien tremendo. ¿Ya? Ahí está la formación, estructura, formación, características, estructura, ¿no? Términos, no. La estructura amorfa, dice, las moléculas no presentan ningún tipo de ordenamiento, están dispuestas. ¿Y cuáles son sus características de esto? Que son normalmente transparentes. Transparentes en cuanto a lo que es translúcido, ¿no? La fusión se realiza en un intervalo de temperatura, no existe un punto de fusión. A medida que la temperatura aumenta, el material pasa de un estado sólido a uno pastoso, hasta convertirse finalmente en un fluido muy viscoso. ¿Estamos? ¿Entiende? ¿Mm? En el intervalo de fusión pueden ser manufacturados por inyección, extrusión y soplado. Sin carga, tienen una contracción en el moldeo de 0,3 a 0,9%, con carga a 0,9% con carga, este valor es menor. Bueno, hablan también de contracción. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la contracción? Y bueno, ¿cuáles son esos ejemplos? Ahí están PVC, PS, SAN, ABS, absolutas, PMMA, PC. Y las cristalinas, según el ordenamiento cristalino, al enfriarse, sus cadenas tienden a enlazarse muy ordenadamente, por lo que se produce un empaquetamiento ordenado, que se denomina cristal. Entonces, dice, son opacos. ¿Cuáles son características? Son opacos. Ponen un punto característico de fusión. Poseen un punto característico de fusión. El intervalo útil de transformación está limitado a pocos grados centígrados, un poco bajo del punto de fusión. Está todavía sólido y no se puede moldear, y no es prudente superar mucho la temperatura de fusión, porque puede intervenir el fenómeno de degradación térmica. Tienen contracción elevada en el moldeo. La contracción para un polímero no reforzado varía entre 1 y el 5%. Regular, ¿no? Dice acá, hay un diagramita
con las características físico-mecánicas de los plásticos de ingeniería, más conocidos, que permiten reconocer qué tipo de proceso de moldeo de plástico se puede realizar, según el tipo de polímero. ¿Ya? Curvas de esfuerzo versus elongación correspondiente a diversos polímeros termoplásticos sin refuerzos fibrosos. Esfuerzo a la tensión de 223 grados centígrados entre 23 y 50 grados. La humedad, en las curvas, la simbología, ¿no? Vemos la A, ABS, la curva que estoy acá, ¿ya? ABS dice que es un polímero compuesto por acrilonitrilo butadieno estilideno. Pero todo el proceso de conformado no es que se echa toda una tolva, se funde y ya es práctico, ¿no? El conformado en piezas. ¿Se acuerdan cuando hemos visto nosotros en lo que es fundición? También no era el caso de echar toda la chatarra de fierro, se funde y te sale una aleación. No es así, ¿no? Entonces, hay que utilizar una serie de aditivos. Aditivos, por ejemplo, para la regulación del tamaño del grano. Aditivos para evitar que se produzcan los famosos rechupes. Eso es en el caso de los. Ah, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué son los aditivos acá. ¿A qué llaman aditivos? Por favor, léanlo. Un cinquito, léanlo lo que dice ahí. Ya, disculpen, cuarto ya. Hace frío, ¿no? ¿Sienten frío o no? La polémica. Bueno, estábamos hablando sobre los aditivos. Con frecuencia, dice, se añaden sustancias químicas para modificar o mejorar determinadas propiedades de los polímeros y obtener mayores beneficios. Y nosotros cuando fundíamos fierro,
echábamos también una serie de aditivos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Ya les decía, por ejemplo, para evitar que se produzcan los rechupes, ¿no? Evitar que aparezcan esos vacíos en el proceso de solidificación del material. Y algo similar es lo que sucede acá, con otro tipo. Entonces, dicen, acá los aditivos sirven para modificar o mejorar determinadas propiedades de los polímeros y obtener mejores beneficios. Dentro de lo que son los aditivos, tenemos antioxidantes y agentes antiestáticos. Antioxidantes, ¿qué características tienen? Dice, el oxígeno origina una serie de reacciones químicas que resultan en la ruptura de enlaces. Para evitarlo, se añaden sustancias químicas. Los paquetes contienen antioxidantes primarios para detener o dar fin a las reacciones, secundarios para neutralizar los materiales reactivos que provocan los ciclos de oxidación. Se añaden durante su fabricación. ¿Y qué sustancias son los antioxidantes? Las sustancias fenólicas, la amina, el fosfito, el tioésteres. Tenemos otro aditivo que son los agentes antiestáticos. Característica, atraen, atraen la humedad del aire, haciendo que la superficie sea más conductora para disipar las cargas estáticas. Se puede incluir en la composición de los plásticos o aplicarse en la superficie. ¿Y qué sustancias se usan? Minas, los fosfatos orgánicos, ésteres, polietileno glicol. ¿Ah? ¿Qué tal con los aditivos? Y tenemos otro, los colorantes. Hay colorantes, agentes de coagulación, agentes de cuidado, retardadores de llama también. ¿Eh? Esos son aditivos. Plastificantes, agentes de formación de espuma y soplado, estabilizantes térmicos, lubricantes. Hay una tremenda gama, entonces, no es solamente leyendo antioxidantes y agentes estáticos, ¿no? Sino también tenemos lo que son los colorantes. Para darle, la característica es para darle color a los plásticos. Se añaden durante la fabricación. Se usan cuatro tipos: tintes, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, y algunos de ellos están, dice, restringidos debido a los efectos peligrosos que ponen para la salud. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Tintes. Los tintes son orgánicos, solubles en plásticos, colorean formando uniones químicas con moléculas combinantes y resistentes. Pigmentos orgánicos no son solubles en los disolventes comunes. Son los colores opacos, brillantes, que tienden a formar aglomerados que producen. ¿No? Pigmentos inorgánicos. La mayoría tienen una base de metal. No producen colores tan brillantes, pero resisten mejor la luz y el calor. Algunos de ellos están restringidos, dice, debido a los efectos peligrosos que supone para
Los pigmentos de efecto especial, dice, pueden ser orgánicos o inorgánicos y se usan para dar efectos especiales de color, como brillo, tonos, reflectantes, lustres, perlados, fluorescentes, luminiscencias. ¿Qué usamos para estos efectos especiales? Laminillas de aluminio, latón u oro, polvo metálico, esencia de perla. Agentes de copulación son aceleradores. Se usan para mejorar la unión entre las fases de matriz, refuerzos y estratos. Se usan como tratamientos superficiales. Y dentro de lo que son los agentes de copulación, tenemos al silano y el titanio. Titanato le llaman. Agentes de curado. Producen reticulación mediante la unión de extremos de los monómeros. Son sustancias que favorecen la polimerización. Deben ser manejados con precaución debido a su toxicidad. Para llevar a cabo esta, ¿no? Se usa del peróxido, de poliplo, ¿no? Y de metilcetona. Ya. Y los plastificantes. Añade el plástico para aumentar su flexibilidad, reducir la temperatura de fundido, la viscosidad. Dependiendo del polímero, se usa el tipo de plastificante. Ajá. ¿Qué sustancia se usa? Para plastificar. Italato, parafina, talato, parafina. Bueno, ahí está, ¿no? Pueden leer ustedes. Agentes de formación de espuma, soplado. Se descomponen a temperatura específica de gases que originan agentes como soplados, físicos, químicos, estabilizantes también existen. Los famosos estabilizantes térmicos. Estos estabilizantes térmicos retardan la deformación causada por energía luminosa, oxidación o inducido por tanto. Digamos. Bueno, está la luz. Antes está. Bien, en esta parte lo que estamos viendo es que hemos adicionado conceptos más complementarios a lo que hemos visto ayer. Y además hemos adicionado sobre lo que son los aditivos. Acuérdense que estas son las características para obtener cierto tipo de características de los plásticos, pero todavía no hablamos del conformado en sí, en el proceso de conformado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué dices, Roger? ¿Estamos así? Roger, Roger Osorio. Sí, profesor. ¿Estás entendiendo lo que estamos hablando, no lo que estamos leyendo? Sí, profesor. Le voy a dar Que una con repasada más para entender mejor.
Ya con esta lectura estamos profundizando un poco más a lo que hemos visto el día de ayer, ¿ya? Por si acaso, que lo repasen los dos de una manera complementaria. Bien, ahora vamos a ver lo que hemos visto ayer. Vamos a nuevamente a rever procesos de manufactura de los plásticos. Este sí es el conformado propiamente dicho. De los- Dependiendo, dice, del tipo de plástico que se desea emplear, existen diferentes formas de manufacturarlo, como se mencionó anteriormente. Los termoplásticos son producidos por procesos de inyección, extrusión, soplado, termoformado, termoformado. Para los procesos termoestables se encuentran, se encuentra el moldeo por compresión, el moldeo por transferencia de colada. Entonces tenemos para los termoplásticos, inyección. Como nosotros ayer hemos visto cómo es el proceso de extrusión, ya podemos entender cómo es la inyección y hemos hablado también al respecto. Perfecto. Pero aquí hay unos datos también antes que no hay que dejar de ver. Inyección. Consiste en introducir el plástico granulado dentro de un cilindro. ¿Se acuerdan? Donde se calienta. En el interior del cilindro hay un tornillo sin fin que actúa de igual manera que el émbolo de una jeringuilla. Cuando el plástico se reblandece lo suficiente, el tornillo sin fin lo inyecta a alta presión en el interior de un molde. ¿Mm? Un molde, ¿no? El molde tiene que ser entero. El molde es como una matriz, ¿se acuerdan que hemos hablado? Para darle la forma. Dice lo que le va a dar la forma, ¿no? El molde y el plástico inyectado se enfrían mediante unos canales interiores, por lo que circula agua. Por su economía y rapidez, el moldeo por inyección resulta muy indicado para la producción de grandes series de piezas. Por este procedimiento se fabrican palanganas, cubos, carcasas con componentes de automóvil, etc. Este proceso, dice, es apropiado para todos los termoplásticos, con la excepción de los fluoroplásticos de politetrafluoretileno, las poliamidas y algunos poliésteres aromáticos. Ah, entonces, la inyección es útil debido a su alto índice de productividad, pues brinda la posibilidad de aplicar cargas e inserto, dice, a ver, permite celebrar, permite moldear, dice, ¿no? Moldear piezas pequeñas con márgenes de dimensión ajustados y deja la
posibilidad de la posibilidad de moler y volver a utilizar los desechos termoplásticos. Sea, es reciclable, ¿no? Esa es la inyección. Acuérdense, en la inyección hablamos de matriz. ¿Mm? Ahí está, ¿ve? Dice ciclo de moldeo. Miren, es una tolva, el cilindro que dice ahí en adelante. Tolva, acá se va a hacer el plástico y a través de un tornillo sin fin que está acá, todo lo que va entrando va a ir así girando, va a llegar hasta acá. También el gráfico, ¿no? Está más bonito. Colores. Claro, cuando hemos visto nosotros en el proceso de extrusión, no existía el molde, ¿sí o no? Sí, solamente que por acá, por esta boquilla, salían los perfiles. Puede ser algún tipo de perfil, algún tipo de varillas, etcétera. Pero acá en este caso pasa un molde, donde se inyecta el plástico, cuando se enfría, se saca el material. Y se ve, se cierra el molde, para que te lo cierran, se calienta para plastificar el material, manteniendo la temperatura en el cañón. Si por acá entra el plástico, ¿cómo se va a calentar? A través de estas resistencias que tenemos acá en la parte de los. A esto le llaman acá bandos calentadores, ¿no? O sea, eso se a través de resistencias eléctricas, ¿no? Calienta, calienta, calienta y chao, cuando ya está haciendo más una temperatura, nada, ¿no? De la boquilla por acá sale. El tornillo retrocede para recoger el material nuevo de la tolva y plastificar nuevamente. Se abre el molde y se extrae la pieza. Ese sí, no hay problema, ¿no? La unidad de moldeo por inyección consta de tres secciones esenciales: unidad de inyección, unidad de plastificación, unidad de cierre. Y la unidad de inyección, o sea, mejor dicho, todo el equipo de inyección consta de tres partes. Uno que es, he dicho, es la parte plastificante del proceso, la cual se encarga de fundir el polímero en una masa homogénea y única, principalmente de tobera, tornillo de empuje, válvulas de retención, bandas de calefactoras y cilindro hidráulico. Las calefactoras son las resistencias eléctricas como bandas calefactoras. Y acá adentro está, ¿ya? Cuando se completa la etapa de plastificación, dice, se abre la válvula de retención del el tornillo, detiene su giro y se le aplica presión, lo que le convierte en un émbolo o pistón que impulsa el material fundido acumulado a través de una boquilla y el molde que se encuentra montado en la placa. Aquí, aquí está.
¿Ya? La otra unidad, la unidad de cierre. ¿Dónde se ubica la unidad de cierre, no? Es la encargada de sostener el molde. Ah, está en la parte donde está el molde. Todo esto es el molde. Dale, ¿no? El material. Y generar la fuerza de cierre mientras se inyecta el polímero. Además, permite la expulsión de la pieza. El cierre del molde se realiza por medio de una prensa coordenada, una prensa controlada por sistemas hidráulicos. La fuerza de cierre requerida depende de la máxima área proyectada de la pieza a inyectar. ¿Mm? Esta fuerza contrarresta la resistencia que genera el material fundido cuando se... Entonces, la unidad de cierre inyectora que se encuentra en el laboratorio está conformada por un mecanismo piñón cremallera, ¿no? Para mover la placa móvil por medio de palancas de rodilleras y mantener la fuerza necesaria para contrarrestar la... Si nosotros vemos el material, mire mi cursor, está saliendo por acá y va a penetrar por aquí. Estas son placas, aquí está la matriz, ¿no? Palanca para generar movimiento. Molde. Va a llenar el molde, el que sea inyectado, y después de un determinado tiempo iba a salir la pieza ya inyectada. El molde o herramienta. El molde o herramienta, también nosotros estamos diciendo matriz, ¿no? Es sujetado en la unidad de cierre por medio de tornillos para permitir su facilitación entre la placa fija y la placa móvil de la unidad de cierre. ¿Mm? No queda nada para hacer el obra de nosotros. ¿Mm? El molde dice de inyección. Sus características generales son cavidades de presión, canales de molde, ¿no? Es la otra. ¿Están leyendo, no? ¿O están esperando que lea? Rubén, ¿estás leyendo? Sí, profesor. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí, Rubén? A ver, lee. Para manipular la máquina inyectora de plástico, se deben manejar varios parámetros, entre ellos los dos pasos básicos, inyección, plastificación, que se realizan uno a la vez y son manejados desde el tablero de control en el que se asciende o se apaga cada uno de los procesos. Ah, está bien. Gracias, Rubén. Gracias, profesor. Gracias. Estos son los tableros de control, ¿no? La inyección. Tenemos una pieza obtenida por inyección, ¿ve? Pueden tener problemas en el formado, debido al conjunto de especificaciones
especificaciones de presión, temperatura y cantidad con que se aplica. Puede ser pieza correcta de presión. Cuando hay un exceso de presión, pues se va a abrir. Ya, y poco más. Lo óptimo que está. Acá está el proceso. Nosotros en la clase pasada, pero hablamos de esto, pues, de inyección. Ahora estamos viendo lo que es inyección, ahora vamos a la extrusión. De algo, donde de alguna forma estamos con información. ¿Ya? Dice, es el proceso más importante de obtención de formas plásticas. En volumen de producción es un proceso continuo, en el que la resina es fundida por la acción de la temperatura y fricción. Es forzada a pasar por un lado, sobre la matriz, que la proporcionan una misma, o se proporciona una forma definida, y enfriada finalmente para evitar deformaciones. Bueno, es forzada a pasar por un dado que le proporciona una forma definida y enfriada finalmente para evitar deformaciones permanentes. Se fabrican por este proceso tubos, perfiles, películas, mangueras, láminas, filamentos. La mayor parte de productos obtenidos en la línea de extrusión requieren de procesos posteriores. O sea, por ahí se está produciendo unos semiproductos, correcto, con el fin de habilitar adecuadamente el artículo, como es el caso del sellado y cortado para la obtención de bolsas a partir de películas, o la formación de la unión y socket en el caso de la ya, la máquina extractora. El proceso. El gráfico, como pueden ver, miren, el proceso de inyección, donde sale producto, sale por aquí el producto extraído, no hay acá matriz ni nada. Esta es la parte, esta es la tolva, un barril, un cuchillo, dado. ¿Ah? Estos, ¿qué tipo de plásticos son? Los termoformados, ¿cómo se llaman también? ¿Ah? A ver, ¿qué me dice? Los termoformados. ¿Mm? Termoestables, pues. Se emplea para dar forma a láminas de plástico mediante la aplicación de calor y presión, hasta adaptarla en un molde. Se emplean básicamente dos procedimientos. Efectuar el vacío, absorbiendo el aire que hay entre la lámina y el molde.
y aplicar aire a presión contra la lámina de plástico hasta adaptarlo al molde. Ah, estamos hablando de láminas, esa es la formación de láminas. ¿Cómo se llama también ese proceso de formación de láminas en plástico? A ver, ¿qué me dice? Muchachos, Alexander, Julián, vean, ¿cómo se llama ese proceso que hemos visto en la clase pasada? ¿Ah? Stephanie, Extrusión en láminas. ¿cómo? Extrusión en láminas. Claro, pero ¿cómo se llama ese proceso, ese procedimiento? ¿Se acuerdan que a las finales hemos visto el calandrado? Ya. Ahí en el calandrado hablamos sobre la fabricación de láminas, ¿no? ¿Te acuerdas? Ujú. Ahí está, eso es pues. Perdón. No te preocupes. Proceso de moldeo, los termoestables. Ahora vamos a hablar de los termoestables, ¿ah? Lo que todo hablando antes es el termoformado. Termoestables. Hay un proceso de compresión para la fabricación de caucho. Moldeo por transferencia. Polímeros termoestables. La colada. La colada en el vertido de material plástico en estado líquido dentro de un molde. El espumado. Ahí está el calandrado, ¿eh? Vamos a leer qué dice el calandrado, ¿eh? Otra vez. Consiste en hacer pasar el material plástico en estado líquido a través de unos rodeos que producen mediante presión láminas de plástico flexibles de diferente espesor. Estas láminas se utilizan para fabricar hules impermeables o planchas de plástico de poco grosor. ¿Eh? El espumado, también hemos hablado sobre el espumado. ¿Se acuerdan? Gracias a la adecuada formulación de polímeros con los aditivos necesarios, se logra la formación de burbujas de aire con mayor o menor densidad dentro de la masa en proceso. Por este procedimiento se obtiene la espuma de poliestireno, la espuma de poliuretano, etc. Con estos materiales se fabrican colchones, aislantes termoacústicos, esponjas, embalajes, cascos, patinajes, etc. En cuanto al reciclaje, que efectivamente todos los plásticos son reciclables, ¿no? No. O sea, es la reutilización del plástico. Eh, esta acción es una buena opción para contrarrestar la contaminación producida por el exceso de desperdicios plásticos. Hay 4 tipos de reciclaje que se usan de acuerdo a la limpieza y homogeneidad del material con que se trata. Por ejemplo, este autor está clasificando todo el material de los procesos de reciclaje, ¿no? Que hay 4. En función a qué está esta clasificación. Esta clasificación está en función a la limpieza y la homogeneidad del material con que se cuenta. Tenemos 1, reciclaje primario. Se usa con termoplásticos. Se cuenta con materiales limpios y homogéneos. Para ello, se deben separar muy bien de acuerdo al tipo de termoplástico, con ayuda de la marca registrada. Luego limpiar para moler y paletizar de nuevo, convirtiéndolo en una nueva materia prima. Pues se recicla, ¿no? Ahí dice. Y el secundario no se obtiene plástico original, sino uno con propiedades inferiores, debido a la calidad del material a reciclar.
pueden ser termoestables o plásticos contaminados. Estos materiales se muelen y se funden juntos en una. Ajá. Hay un reciclaje terciario. Este, dice, degrada al polímero en compuestos químicos básicos y combustibles, mentalmente diferente a los dos reciclajes mencionados anteriormente porque involucra un cambio químico, además del físico. Aquí, las largas cadenas de polímeros se rompen en pequeños agudos o dice, monóxido, ¿no? De carbono e hidrógeno. Actualmente el reciclaje terciario cuenta con dos métodos principales: la hidrólisis y la gasificación. Y el reciclaje cuaternario consiste en el tratamiento de plásticos que usan energía barata, ¿verdad? Eh, leyendo, ¿no? Hay algo importante que acá acota. Para todos los métodos de reciclaje anteriores, el paso más importante lo constituye la clasificación de los materiales, para lo cual existen diferentes técnicas manuales y automáticas, entre ellas la clasificación. Por ejemplo, hay una clasificación por gas con un sistema de flotación, o en seco con insuflador, que logran separar los materiales con corrientes de aire fuertes para mover los finos y materiales contaminados de poco peso, pero no tanto. Bueno, las compactadoras son máquinas aglutinadoras. Bien, eso es lo que. Además de esto, para que ustedes lo lean, ahora sí, también les dejé una tarita, ¿se acuerdan? Esto de acá, esto de aquí. Plásticos, lo toco. Esto lo voy a dejar a ustedes para que lean todo lo que hemos visto, pero también este autor tiene
un enfoque diferente. Por ejemplo, este autor hace bastante mención a lo que son los de seguridad, ¿no? Instrucciones de seguridad. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Ya? Riesgos físicos, éticos, mecánicos, riesgo térmico, riesgo químico. Y empieza lo que son. Acá hay otras cosas, ¿no? Como dice lo otro, por ejemplo. ¿No? Todo lo que hemos visto. Eh, ya. Lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que también, pues, es lo mismo, con otro nombre definido. Ajá, ya. Igualito, igualito, igualito. Ya de anterior que volví. Y solamente voy a pasar asistencia y con esto hemos completado lo que son plásticos. Tienen 3 PDF para que lo lean y hay uno que tiene sus... Ojo, eso lo he dejado yo como tareita. Ya. Entonces vamos a pasar asistencia. Un ratito. Ah, ya, pues, mira. Atentos, voy a pasar asistencia. Kevin, Alejos, no está. Cintia, Milagros, tampoco. Cristian Leonardo, Luigi Carrasco, Anthony Chumimuni, nadie. Voy pasando más la... Fernando Córdoba, ¿me escuchan, no? Sí, profesor, se escucha. Ah, gracias, gracias, muchas gracias. Rubén Cornejo. Gente, profesor. Cornejo, profesor. Rubén, eres el primero en la lista. Gracias. Ya, sigamos. Medio punto. Alejandro Presente, profesor. Dolores. Presente. Vale. Ya. Ximena Dosa. Buenas tardes, profesor. Ximena, buenas tardes. La clase anterior no has estado. No, profe, Sí. disculpe. Ah, ya.
Yo pensé que estabas y no querías hablar. Janet Herrera. Stasi. Luis Madrid Huaranca. Alexander Isidro. Presente, profesor. Ah. Carmín Lévano. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Luciano Loli Toro. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Angela López. Presente, profesor. La señorita. ¿Está con sueño? ¿No? Ah, ya, parece. Ya. Fabián Malásquez. Sergio Mejía. Junior Montalbán. Roger Osorio. Presente, profesor. Ya. Alessandro Paredes. Alessandro Paredes. Gianfranco Ramírez. Gianfranco Ramírez Rodríguez. Presente, profesor. Tú no eres Morales, ¿no? No, Ramírez no, Morales. Ramírez Rodríguez. Ok, gracias. Fabián Retuerto. Presente, profesor. Ya. Stephanie Rondán. Presente, profesor. Ya está. David Ruiz. ¿Ah? Diego Sánchez. Presente, profesor. Ya. Jorge Santamaría. José Sebastián Santos. Liz Tello. Yesenia Tello. Iván Terrones. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, presentación. Jeffrey Torres. Piero Torres. Jean-Pierre Vázquez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jean-Pierre. Leonardo Vega. Presente, profesor. ¿Cómo está Leonardo? Daira Veintemilla. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lisette. Listo. Voy a repasar nuevamente, ¿ya? Rapidito nomás. Kevin Alejos, Cintia Caldas, Cristian Leonardo, Luigi Carrasco, Richard Chumimuni, Fernando Córdoba, Janet Herrera, Luis Mario Huaranca, Fabián Alexis Malásquez, Sergio Jesús Mejía, Montalbán Suyón, Wilfredo Montalbán. Ahí está. Alessandro Paredes, Gianfranco Ramírez, Jorge Santamaría, José Sebastián Santos, Yesenia Tello, Axel Torres, Piero Torres. Listo. Entonces vamos a grabar asistencia. Y hacemos... Listo, jóvenes.
Ya terminamos todo lo que es plásticos. Primer tema para la práctica. Todavía no hay fijo fecha ni nada, pero ya empezamos por ahí. Gracias y nos estamos comunicándonos. Ojalá que sea ya en el aula. Ya, Gracias, profesor. hasta Buenas noches. pronto. Hasta Chao. luego, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.